Hola y bienvenidos una vez más a Formación Comunista. Soy Denis Paredes y hoy vamos a hablar de un tema que tenía muchísimas ganas de hablar, que es de Stalin y la reforma democrática. Bueno, como todos sabéis, existe un paradigma del que hemos hablado varias veces en este canal, ese paradigma anticomunista y concretamente anti-stalinista, que básicamente consiste en que todo lo que apoye desprestigiar la figura de Stalin o la figura de cualquier revolucionario o del movimiento comunista en general es aceptado tanto por la academia como por todos los medios de comunicación, etcétera. Y sin embargo, todo lo que vaya en defensa de ese comunismo o de las figuras revolucionarias se topa con un montón de baches para intentar, bueno, que se conozca la verdad. Todos conocemos en ese sentido a grandes figuras como Grover Furth, que ha llevado a cabo una enconada lucha contra este paradigma, concretamente defendiendo la figura de Stalin. Hoy vamos a hablar mucho de Grover Furth, pero tenemos que tener en cuenta este paradigma antes de analizar todo lo que tenga que ver con la reforma democrática de Stalin, porque como veremos en el vídeo, Stalin trató varias veces de hacer más democrática la participación del pueblo soviético en el gobierno. Sin embargo, se encontró con varias trabas, a lo contrario de lo que dicen todos los anticomunistas que defienden esa visión de que Stalin quería acaparar el poder, que él quería controlarlo todo y no dejaba al resto de gente participar, lo cual, como veremos en el vídeo de hoy, es mentira. Como hemos dicho, Grover Furth, que va a ser la principal fuente de este vídeo, entre otros también, pero Grover Furth es una figura muy importante. Él, concretamente, para estudiar a Stalin, lo que hizo fue acceder a los archivos soviéticos, estudiar directamente las fuentes primarias, en lugar de hablar, bueno, pues de lo que dijo no sé qué autor, que si vas a ese autor es lo que dijo otro autor, y si vas a ese autor, sorpresa, es Khrushchev, o es Trotsky, o es cualquier renegado o gente totalmente anticomunista. Ya podéis ver, como os dije, el vídeo del paradigma anticomunista en el que hablamos concretamente y más a fondo a esto, que nos puede dejar por aquí nuestro editor la miniatura, por si queréis ir a verlo, os lo recomendamos porque profundizamos en aspectos más generales, mientras que hoy vamos a hablar sobre todo de esa reforma democrática. Por último, antes de empezar a entrar en materia, recordar que podéis suscribiros, es una cosa que nos ayuda un montón y que nos da ganas de seguir haciendo vídeos como este, que es un vídeo al que le hemos dedicado muchísimo trabajo. Bueno, para ponernos en contexto, tenemos que ver que los primeros intentos de esa reforma democrática se produjeron en los años 30, lo cual se materializaría en esa constitución de 1936 llevada a cabo bajo el gobierno de Stalin, y posteriormente en otros intentos, como ocurrió en 1938, que fue una derrota para lo que intentaba hacer Stalin y tuvo que posponer un poco esto hasta después de la guerra, porque obviamente en medio de una guerra no se iban a poner a hacer reformas constitucionales, reformas democráticas, etcétera. Tenían una cosa más importante, que era derrotar al fascismo. Además, en este punto, recordar que hay gente que vive en un mundo un poco hippie o extraño, en el que no entiende que en una situación de guerra en la que han invadido tu país, lo último que hay que ponerse a debatir son libertades individuales, y que prima muchísimo más lo colectivo y la defensa de la patria y esa lucha del pueblo soviético, que el que pueda haber más o menos democracia en un aspecto concreto. Esto es una cosa que no es propia de los comunistas, es propia de cualquier estado, ya sea capitalista, comunista, etcétera, porque podemos ver, sin ir más lejos, lo que está ocurriendo, por ejemplo, a día de hoy en Ucrania, en el que están ilegalizados todos los partidos, ya no comunistas, sino muchos socialistas o socialdemócratas, porque están en una situación de guerra. Lo primero que tienen que solucionar es la guerra y luego pues verán lo que hacen. Podemos criticarlo más o menos, pero es una cosa que es común a todos los estados. No es una cosa que tenga que ver ni con el comunismo, ni con Stalin, ni con nadie. Es un poco la supervivencia de un pueblo, y más cuando eres invadido, como ocurrió en la Unión Soviética por la Alemania nazi. Bueno, volviendo a la Constitución de 1936, en ese anteproyecto Stalin llevó una serie de medidas que intentaban profundizar en esa democratización, que concretamente las presentó en el octavo Congreso de los Soviets de 1936, e incluían medidas como las siguientes: permitir una votación secreta y abierta, es decir, un voto secreto sin importar la procedencia del ciudadano, unas elecciones en las que pudiera participar todo el mundo. Y por otro lado, permitir que se presentaran a esas elecciones todo tipo de ciudadanos, no solo gente del partido, sino gente de distintas instituciones, de afiliados a grupos religiosos o organizaciones de distintas empresas. De hecho, podemos ver en una entrevista de la época, ya realizada por el periodista Howard a Stalin, donde Stalin indicaba:
Adoptaremos probablemente nuestra nueva constitución a finales de este año. La comisión encargada de redactarla está trabajando y terminará pronto su trabajo. Como ya se ha anunciado, de acuerdo con la nueva constitución, el sufragio será universal, igual, directo y secreto. Y la entrevista continúa con otra declaración de Stalin que dice: usted podría pensar que no se darán elecciones, pero las habrá, y preveo campañas muy movidas. No son pocas las instituciones en nuestro país que funcionan mal. Se dan casos en que este o aquel gobierno local no son capaces de satisfacer esta o aquella de las variadas y crecientes necesidades de los trabajadores de la ciudad y el campo. ¿Ha construido una buena escuela o no? ¿Ha mejorado las condiciones de vivienda? ¿Es usted un burócrata? ¿Ha contribuido usted a hacer más eficaz nuestro trabajo y nuestras vidas más cultivadas? Así serán los criterios con los que millones de electores medirán lo adecuado de los candidatos, rechazarán los no aptos, suprimirán sus nombres de las listas de candidatos y favorecerán y elegirán a los mejores. Sí, las campañas electorales serán reñidas y girarán en torno a numerosos y agudos problemas, sobre todo de naturaleza práctica, de primera importancia para el pueblo. Nuestro nuevo sistema electoral reforzará todas las instituciones y organizaciones y las obligará a mejorar su trabajo. El sufragio universal, igualitario, directo y secreto será un látigo en manos del pueblo contra los órganos gubernamentales que funcionen mal. En mi opinión, la nueva Constitución soviética será la constitución más democrática del mundo. Sin embargo, este intento de democratizar el Estado soviético por Stalin fue rechazado por los primeros secretarios del Comité General del partido, debido a esas grandes amenazas que había tanto desde el exterior como en el interior, como en el caso del imperialismo alemán, el imperialismo japonés y lo que sería posteriormente esa Segunda Guerra Mundial, y en el interior pues amenazas de que amenazaban al régimen soviético, distintos grupos terroristas, la antigua burguesía o distintos elementos que estaban intentando minar ese Estado soviético. Por otro lado, otro de los objetivos principales que tenía Stalin con estas medidas era apartar al partido del gobierno directo de la Unión Soviética y así poder evitar su burocratización. La burocratización del partido, como todos sabéis, fue uno de los grandes problemas que ocurrieron y que fueron poco a poco minando a ese partido y que culminarían con la derrota total del socialismo, el 20 Congreso, Khrushchev, etc. Este tipo de medidas ya se vieron en 1934 en el 17 Congreso del partido, donde uno de los problemas que más se pelearon y más se denunciaron fue ese proceso de burocratización que estaba sufriendo el partido y de sus posibles amenazas. Ellos mismos se dieron cuenta de que el partido estuviera controlando los soviets y los ministerios, lo que provocaba era su burocratización y que ese mal debería de ser corregido con elecciones libres. Esta burocratización sobre todo se daba de forma de que había gente que entraba en el partido, ascendía rápidamente y terminaba colocada en puestos para los que no estaba capacitados. También tenemos que tener en cuenta que en una etapa de expansión brutal del partido tras el triunfo y el establecimiento de la Unión Soviética, pues mucha gente se quería apuntar al partido porque lo veían como ese órgano director y había obviamente muchísima gente aprovechada, muchísimos arribistas y muchísima gente que se metía solo para tener un puesto asegurado o para intentar enriquecerse ellos o intentar tener una vida más fácil a costa del partido. Entonces ellos mismos se dieron cuenta de que esto pasaba al crecer y que tenían que ponerle freno de alguna manera, y Stalin optaba por esa visión más democrática y más abierta, en la que estos cargos fueran elegidos para que la gente sirviera pues como ese contrapeso a no solo gente que ha crecido dentro del partido. De hecho, Grover Furr indica que si se hubiesen aplicado este tipo de medidas hubieran afectado muy positivamente. Por ejemplo, Grover Furr dice que el partido podría dedicarse a la agitación y la propaganda y a intentar hacer esa visión de los ideales comunistas entre las masas y que siguieran tirando del carro, pero desde una forma más de una lucha ideológica, lo cual al fin y al cabo era volver un poco a esa esencia de trabajo duro y de abnegación y de que los comunistas lideren porque son los mejores, que se dio en la guerra civil y en la revolución. Tenemos que tener en cuenta que durante los años de la revolución, de la guerra civil, de la NEP, etcétera, los bolcheviques, la mayoría de ellos lo que hacían era un trabajo duro, un trabajo incansable, en el que estaban donde estaban porque eran los mejores. Pero una vez que consiguieron el poder, pues esa estructura empezó un poco a debilitarse. Para evitar eso, había que volver a poner esa
bueno, pues esa idea del esfuerzo en primera línea. En conclusión, para Stalin este tipo de reformas tenía que tener como objetivos de los siguientes puntos: asegurar que la dirección en general de la sociedad soviética estaba en manos de gente capacitada, detener la degeneración del partido bolchevique y hacer que esos cuadros volvieran a dedicarse a ese esfuerzo abnegado y esa lucha política y moral de encabezar a las masas y de hacerlas fieles al comunismo, que el trabajo del partido, por tanto, se reforzara entre las masas, que se ganara a consecuencia el apoyo de los ciudadanos para ese gobierno soviético y finalmente crear las bases para el desarrollo de esa sociedad comunista sin clases. Sin embargo, como hemos dicho, Stalin tuvo que enfrentarse a esos primeros secretarios que estaban en contra de que se establecieran este tipo de reformas. De hecho, Grover Furr señala que en 1935 el fiscal jefe de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviética, Andrei Vyshynski, voy a decirlo bien, que luego viene Pau a decirme que me salto las letras, Vyshynski, con todas las letras dichas, criticó duramente a la NKVD porque según él, se habían producido ciertos desmanes. Concretamente criticó lo que se llevó a cabo en Leningrado, la cantidad de toscos errores y equivocaciones, según dijo él, con la deportación de 12.000 ciudadanos soviéticos desde Leningrado a otros territorios tras el asesinato de Andrei Kirov. Como consecuencia de esto, Vyshynski volvió a dar el derecho al voto a los ciudadanos que habían sido encarcelados injustamente. Declaró además de este momento que la NKVD no podía detener a nadie sin la previa autorización del fiscal. Y esto provocó un descontento hacia los ciudadanos que consideraban que habían sido reprimidos injustamente, perdiendo votos favorables. Por otro lado, Nikolai Nikolayevich Yakolev, jurista, no confundirnos con el ingeniero de nombre parecido, fue uno de los elementos activos también en el desarrollo de esta Constitución de 1936. Y de hecho, él mismo indica que fue Stalin el que sugirió que hubiera ese tipo de elecciones abiertas. Esto es una prueba que señala Grover Furr de que fue Stalin el que dirigió esa reforma democrática, a lo contrario de lo que dicen muchísimos anticomunistas que quieren dar a entender que Stalin quería mantener el poder de forma, según ellos, totalitaria. Otro día hablaremos del totalitarismo, esa teoría burguesa terrible que pretende equiparar al nazismo con el comunismo, decir que es lo mismo y que por tanto son el demonio y seguir con sus mentiras anticomunistas. Yakolev también indicó no solo que Stalin era el que quería hacer esa reforma, sino que se encontró con esa oposición por parte de esos primeros secretarios. También podemos ver, por ejemplo, como el historiador Yuri Zhukov deduce que la oposición hacia la reforma democrática que quiso llevar a cabo Stalin se debe a esos primeros secretarios, los comités centrales de los partidos comunistas de las nacionalidades y los comités regionales de ciudad y de oblast. Al final eran los dirigentes de zonas o de áreas que tenían el miedo de perder su puesto si había elecciones libres, si la gente pudiera votar y les pudieran echar. Entonces toda esta gente fue la que tenía ese principal problema. También muchos de estos eran los arribistas que hemos dicho antes que se metieron al partido para intentar aprovecharse de él. Al final y al cabo ellos tenían miedo de perder esas elecciones que servirían como un juicio para juzgar si su labor ha sido buena y tenían miedo de que una persona sin partido que se presentara a las elecciones pudiera tener más apoyo que ellos, lo que significaría que han hecho mal trabajo como comunistas al no tener ese apoyo de las masas y no haber sido capaces de ser los mejores en su puesto, que es lo que tiene que ser cada uno de los comunistas. Tenemos que, como vimos antes, volver a esa idea de abnegación, de sacrificio, de trabajo duro y de que los comunistas estamos donde estamos porque nos lo hemos ganado, porque somos los mejores para lo que estamos haciendo y no porque nos haya colocado alguien o porque hayamos ascendido en un partido como si fuera aquí, partidos burócratas que todos conocéis. Más adelante, en 1936, se celebró un pleno del Comité Central en el que se debatió el tema de esta nueva constitución. Todos los delegados finalmente aprobaron el borrador, pero nadie, sin embargo, habló en su favor, quedando clara que había una oposición a que se aprobase. En el octavo congreso de los soviets de todas las Rusias, de noviembre-diciembre de 1936, tanto Stalin como Molotov defendieron esta reforma democrática, el derecho al voto y las elecciones secretas y abiertas.
Todo con el fin, como hemos dicho, de combatir esa burocratización y de espabilar a los líderes del partido, que estaban muchos muy cómodos en puestos que a lo mejor no se habían ganado. De hecho, Molotov en este congreso diría concretamente: este sistema no puedo sino golpear a aquellos que han caído en el burocratismo alienado de las masas. Facilitará la promoción de nuevas fuerzas. Debe potenciarse para reemplazar a los elementos más atrasados o burocratizados. No voy a leer lo que pone ahí. Ochinopsismaya. Bajo esa nueva forma de elecciones es posible la elección de elementos enemigos, pero incluso este peligro, en el último término, debe de servirnos, en tanto en cuanto servirá de látigo para aquellas organizaciones que lo necesiten, y para los trabajadores del partido que han quedado dormidos. A lo que se refiere aquí Molotov es a lo que hemos dicho, a utilizar esas elecciones como látigo para que esos cuadros que están en un puesto que no se merecen o para el que no están capacitados, pues tengan ese jarro de agua fría, que es que una persona que en teoría no es de la vanguardia del proletariado, ocupe tu puesto porque el pueblo al que estás sirviendo no te ve como una persona útil. Al fin y al cabo, como hemos dicho, los miembros del partido que estuvieran ocupando un cargo y se hubieran dormido en los laureles y no se hubieran dedicado a ejercer bien sus labores, pues serían expulsados, y aun en el caso de que entraran enemigos, como bien dicen ellos, eso sería incluso más humillante, porque una persona que en teoría es reaccionaria o que no va en favor de esa revolución y tal, haya quitado un puesto a alguien que en teoría es del partido, pues debería de ser un signo bastante evidente de que estaba haciendo las cosas mal, y un signo también para que las cosas puedan mejorar y arreglarse. Este tipo de sistemas de control no son solo útiles por una visión liberal de la democracia de venga que todos podamos votar, sino es que sirve para que intentar que en cada puesto esté la mejor persona y la persona más capacitada, que esto era el objetivo que tenían tanto Stalin como por ejemplo Molotov con esta cita. Sin embargo, ante esta reforma democrática, en la reunión del Comité Central celebrada el 4 de diciembre de 1936, se priorizó, en lugar de estas medidas, el informe proporcionado por Yezhov sobre las organizaciones antisoviéticas de derecha y trotskistas, ignorando el debate acerca de esta reforma democrática. Como hemos dicho antes, esa incipiente labor de zapa, tanto interna por estas organizaciones trotskistas y de derechas, como externa por ese imperialismo alemán y ese fascismo cada vez más poderoso y más amenazante, hizo relegar a un segundo plano estos debates sobre la democratización. De hecho, el 5 de diciembre fue aprobado finalmente la nueva Constitución, y en los discursos que se dieron se priorizó muchísimo hablar sobre estos enemigos que estaban amenazando a la Unión Soviética y relegar un poco la parte de la de reforma democrática. Como hemos dicho, la situación internacional tampoco favorecía para nada que se llevara a cabo esta reforma. Había muchísimo auge de regímenes anticomunistas, muchísimo auge de regímenes también fascistas, y al fin y al cabo la Unión Soviética tenía que defenderse de ellos. De hecho, mientras estaban realizando todos estos debates, a nivel interno el partido estaba muy focalizado en los juicios que se estaban celebrando en Moscú, que como todos sabéis había dos juicios, el primero en agosto del 36 contra Zinoviev y Kamenev, y el segundo en 1937, en enero, contra los seguidores de Trotsky y de Yuri Piatakov. No obstante, en febrero de 1937, en otro pleno del Comité Central, se habló, aparte de esta lucha contra esos enemigos internos, se habló de esa preparación de las futuras elecciones abiertas y secretas para final de año. Y esto fue de la mano de Stalin, que era el principal interesado en hacer una apertura hacia esa crítica y autocrítica que podían garantizar esas elecciones. Y como hemos dicho, Stalin quería hacer que los puestos del partido fueran elegidos para poder poner fin a esa gente trepa, esa gente que había sido puesta por los primeros secretarios cooptados porque les convenían o para crearse fidelidades, o gente que estaba por puro interés. Esta defensa de Stalin, este pleno del Comité Central que duró 2 semanas, estos documentos fueron además ocultados y no vieron la luz hasta 1992. Imaginaros lo que se hablaría ahí respecto a esa visión de Stalin de querer hacer la reforma democrática, y cómo tuvieron que ocultarlo después para intentar vender la mentira de que Stalin quería quedarse el poder solo para él, que no quería hacer que la gente votara, etcétera.
Aquí vemos cómo posteriormente Khrushchev y el resto de anticomunistas que vinieron después de él intentaron ocultarlo. Y no fue hasta 1992 que al abrirse los archivos, muchos historiadores, entre ellos gente como Grover Furr, pudieron profundizar en ellos y sacar pues cosas interesantes como esta que acabamos de ver. Bueno, volviendo a ese pleno del Comité Central, 3 días después, Zhdanov, que bueno, es una figura que escribió además también sobre el patriotismo, contra el cosmopolitismo, etc. Es uno de los arietes del patriotismo soviético junto a Titarenko y Chernov, que en otros vídeos también hablamos de ellos. Bueno, Zhdanov insistió también sobre que había una imperiosa necesidad de celebrar ese tipo de elecciones abiertas, de tender hacia una mayor democracia, de forma que se pudiera luchar contra esa burocratización del partido y tender unos lazos más fuertes con las masas. De hecho, Zhdanov en su discurso dice: el nuevo sistema electoral dará un poderoso impulso hacia la mejora en el trabajo de los organismos soviéticos, la liquidación de instituciones burocráticas, la eliminación de defectos burocráticos y la deformación en el trabajo de las organizaciones soviéticas. Esos defectos, como usted sabe, son muy importantes. Los organismos de nuestro partido deben estar preparados para la lucha electoral. En las elecciones tendremos que tratar con la agitación de los enemigos y con candidatos enemigos. Es que yo más claro el agua. O sea, Zhdanov, que era un hombre de confianza de Stalin, un hombre al que le dejó y le legó ese desarrollo ideológico del patriotismo, etcétera, estaba defendiendo que había que haber esa libre elección en la que incluso nos podríamos arriesgar a que hubiera enemigos del partido dirigiendo porque hayan ganado esas elecciones. Es que esto derrumba toda esa mentira que quieren vender sobre que Stalin quería aferrarse al poder. O sea, es que no tiene sentido. Y como esto, vamos a ver muchísimos más documentos y declaraciones. Bueno, ante estas declaraciones de Zhdanov volvió a ocurrir un poco lo mismo. Sus primeros secretarios intentaron atacar la reforma democrática aludiendo a todas esas conspiraciones internas, esas amenazas exteriores, etc. A pesar de la insistencia de figuras tan importantes como Stalin, como Molotov, como Zhdanov, etc., perdieron en el Comité Central. El Comité Central, la mayoría siguió hablando de esos enemigos internos y no hicieron caso. O sea, para que vean que Stalin no tenía el poder absoluto tampoco. O sea, no solo es que quisiera hacer una reforma democrática, sino que es que tampoco tenía el poder absoluto porque él tenía una propuesta y la defendía con gente de valía, no era él solo, sino que tenía gente que estaba de acuerdo con él, y perdían las votaciones en el Comité Central, perdían esas discusiones, esos debates, y no se llevaba a cabo lo que ellos querían. Obviamente no se llevaba a cabo porque todos esos primeros secretarios tenían miedo de perder su puesto. De hecho, finalmente, el 5 de marzo de 1937, Stalin dio un discurso en el que minimizó un poco la importancia de esos enemigos internos, impedir que los funcionarios del partido dirigieran todos y cada uno de los puntos de la economía, de combatir esa burocracia y elevar el nivel político de los cuadros. Apostó además por realizar una crítica abierta a esos primeros secretarios. De hecho, Stalin dijo que cada uno de esos primeros secretarios tenía que elegir a dos personas del partido que le sustituyeran durante 6 meses porque iban a llevarlos a hacer unas formaciones políticas para que vieran y pudieran estar un poco más preparados para su puesto. Eran cursos de educación política de 6 meses. Era otra forma de meter presión a estos primeros secretarios, ya que claro, si durante esos 6 meses que estaban recibiendo ese curso de formación política su sustituto lo hacía mejor que ellos, iban a quedar en muy mal lugar. Y obviamente también fue una cosa a la que se resistieron a acudir. De hecho, Stalin continuó intentando evadir un poco el foco de lo de los enemigos internos y continuó intentando luchar por esta democracia. Me hace gracia porque todos estos anticomunistas muchas veces pintan a Stalin como alguien conspiranoico con los enemigos internos, con hacer purgas, con expulsar gente, cuando precisamente estaba en esta época diciendo: por favor, dejar de hablar de enemigos internos, a todos sabemos que hay trotskistas, vamos a acabar con ellos, pero ¿por qué no hacemos esto de la reforma democrática? O sea, Stalin estaba luchando por ella. Es que es innegable. O sea, es que hay documentos, hay discursos, hay textos. Simplemente, claro, o sea, la gente anticomunista repite mentiras, repite mitos y al final pues cala lo que cala, pero si vamos a lo que es la realidad, a la documentación, es innegable que Stalin y parte de
de su entorno apostaban por esa reforma democrática. Y bueno, me veis aquí con otra ropa porque soy el Denis de después de la edición del vídeo. He hablado con el editor, nos está quedando un vídeo muy largo de casi 1 hora. Entonces hemos decidido recortar un poco y dividirlo en 2 vídeos. Así que bueno, en este vídeo lo vamos a dejar aquí. Hemos visto esta primera etapa en la que Stalin intenta llevar a cabo esa reforma democrática, y en el vídeo siguiente, en la segunda parte, veremos cómo después de esa Segunda Guerra Mundial Stalin realiza ese último intento por realizar la reforma democrática. Así que bueno, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, seguidnos en Formación Comunista y dentro de poquito la segunda parte.